nos advierte muchas cosas. La palabra de Dios dice que en el libro de Corintios, 2 de Corintios, capítulo 11, versículo número 13, algo muy importante. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles ¿de quién? De Cristo. ¿Sí? Ojo, muchos van a venir a compartirte palabra de Dios, pero tú debes de saber cuando una persona está disfrazada o no está disfrazada de apóstol de Jesucristo. Y continúa diciendo el versículo 14, y no es maravilla, o sea, que no te asombre, que no te extrañe, porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Qué tremendo está esto. O sea, que nos vamos a topar con un disfrazado. Yo me acuerdo que de niño veía el disfraz de Santa Claus en cada esquina y creía que era Santa Claus. Para empezar, ese personaje ni existe. Y lo veía en otra esquina. Mira, mami, ahí está otro Santa Claus. Y mi mentalidad de niño no me permitía entender por qué un Santa Claus allá y por qué otro Santa Claus acá. Pero cuando llegas a una madurez, como me llegó a mí, dejé de ser niño, y cuando era niño todo el mundo se aprovechaba de mí espiritual y emocionalmente. Me podrían decir que era Dios y que yo creer que era Dios. Mis abuelos me decían y mi mamá me decía que la Virgencita de Guadalupe, yo me encomendara a la Virgencita de Guadalupe. Yo me encomendaba a la Virgencita de Guadalupe porque mi mamá me decía. Y mis abuelos me decían también. Me obligaban, se puede decir así, a ir a la llamada misa y creer en Dios de esa manera. Siempre va a haber muchas personas que te van a presentar a Dios de alguna manera, pero la palabra de Dios te advierte que tú debes de estar muy atento en saber distinguir a un disfrazado de apóstol de Jesucristo. ¿Cuál es la diferencia? Bien sencilla. Nunca te van a enseñar un falso apóstol de Jesucristo. Nunca te va a enseñar cómo vencer en el nombre de Jesucristo. Así como los adventistas se enfocan mucho en su sábado, y para ellos el Dios de su predicación siempre está basada por lo general en los sábados. Llega el sábado y todo feliz sábado, sí. Y así como los testigos de Jehová, hace rato llegué aquí, toqué las puertas. Llegamos en el mismo instante que estaban unos testigos de Jehová también. Y en ese momento dije, llegamos al mismo tiempo, pero los dos al mismo tiempo tocando la puerta. Eran dos varones testigos de Jehová. Y les dije yo a ellos dos, pueden pasar ustedes primero. Yo no sabía que eran testigos de Jehová. Yo les vi su palabra de Dios. Yo les vi la Biblia. Los vi armados con la palabra de Dios. Y yo no entendí las cosas. Y les dije yo bien claro, ustedes pasen primero. Ustedes, es más, ustedes pasen nada más. Yo me retiro. Porque no está bien que ustedes traigan a Jesucristo y yo también. Y cuando yo dije,
que no estaba bien que nos empalmemos llevando el mismo mensaje. Si era el mismo Señor Jesucristo, pelaron los ojos. Se quedaron así como que, y yo no había entendido. Y yo venía pensando en mi corazón, es que si ya están recibiendo palabra de Dios, ¿qué voy a hacer yo? ¿Darles otra vez lo mismo? Y acá estaba en mi mente, no, Señor, pues tú eres el que decides hasta cuándo me toca compartir la palabra de Dios. Tú me vas a cerrar puertas cuando yo ya no comparta la palabra de Dios en determinado lugar. Y a lo mejor a este grupo ya le llegó el momento en que yo tenga que cambiar de aires, porque ya están recibiendo la palabra de Dios. Mi consuelo era que ustedes ya estaban recibiendo la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y decido irme a otro centro de rehabilitación mientras se desocupaba los hermanos que vinieron aquí a predicarles. Y en ese ínter, Dios me fue hablando por muchas fuentes. Y aquí estoy con ustedes. Y cuando llegué aquí a este lugar, sucedió algo que nunca he hecho, que nunca había hecho yo. Me dice el padrino, haz de cuenta que Dios llevándome de la oreja. Me decía el padrino, hermano Adrián, tiene que registrarse. Nunca lo he hecho. Nunca. Pero yo no entendía que era Dios que me jalaba de la oreja hacia donde estaba el libro de registro. Bendito Dios. Y en el momento que agaché mi cabeza para firmar, decía ahí, fulano y fulano, los que vinieron antes de mí, testigos de Jehová. Testigos de Jehová. Ahí fue donde Dios me dijo, ¿ves por qué te jalé de la oreja? Porque ellos son testigos de Jehová. En rebeldía a mi Señor Jesús, a mi Hijo Jesucristo, o sea, mi Señor Jesucristo, el mío, el Hijo de Dios. Ellos van a predicar de que hay un Dios todopoderoso, pero no tiene tanta relevancia Jesucristo para ellos. Te hablarán de Jesucristo quizá, pero no es relevante para ellos Jesucristo. Y es donde yo entendí, Señor, yo voy a estar hasta el momento en que tú decidas. Mi política es, delante de Dios, es que yo no me meto a un centro de rehabilitación donde ya se está compartiendo al mismo Señor Jesucristo. Si un predicador está compartiendo a Jesucristo, Él es el responsable de todos ustedes ante Dios por la palabra que esa persona les traiga a ustedes. Porque nosotros como predicadores vamos a rendir cuentas por todas las palabras que han salido de nuestra boca. Y eso es lo que yo he hecho. Dejo de dar palabra a otros centros de rehabilitación, porque yo vengo a los centros de rehabilitación a compartir de Jesucristo, y por situaciones de tiempo ya no me alcanza a atender otros centros de rehabilitación. Entonces, por esa razón, yo dejo los centros de rehabilitación donde ya están siendo ministrados con la palabra de Dios y los encomiendo a Dios y poniendo como responsable a quien venga a compartirles la palabra de Dios. Lo que salga de ellos van a rendir cuentas ante Dios. Lo mismo que lo que salga de mi boca también voy a rendir cuentas delante de Dios. Pero ustedes, ahí vengo con el punto importante. Ustedes van a escuchar muchas ideologías, muchas doctrinas, van a escuchar muchas, dice la palabra de Dios, que muchos escucharán fábulas.
Fábulas, ¿qué es una fábula? Inventos que no están escritos en la palabra de Dios, muchos de ellos. Nunca te creas tú de algo que no esté fundamentado en la palabra de Dios. Ahí te va, te lo voy a poner de esta manera. Si el Evangelio de Juan, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según Juan, capítulo 3, versículo 16, dice que de tal manera Dios te ama a ti, a cada uno de ustedes, que ha dado a su Hijo Jesucristo, su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Te tienes que enfocar a que toda aquella persona que venga a compartirte la palabra de Dios te hable de Jesucristo en obediencia a lo que el mismo Dios ha enviado. Porque de esa manera te ha amado Dios a ti, que te ha dado a su Hijo Jesucristo para que tú creas en Jesucristo y no te pierdas y tengas salvación y vida eterna. Porque va a venir Satanás a querer traerte otra filosofía, otra ideología, así como, ahí te va, así como los católicos vienen y defienden a sus santos y a su María, que tanto María como los santos ya murieron y están esperando entre los muertos a la resurrección en Cristo Jesús. Y ellos van a defender que María ahorita es la que puede interceder entre Dios y tú. Pero aquí la palabra de Dios nunca dice que María es la que debe de intervenir e interceder entre Dios y tú. Aquí la palabra de Dios en 1 Timoteo capítulo 2 versículo 5 dice bien claro que es Jesucristo el único intercesor entre Dios y tú. Por eso Satanás se va a disfrazar de apóstol de Jesucristo para venir a decirte que es María quien va a interceder entre Dios y tú de esa manera espiritualmente te pierdas por estar en un camino equivocado. O sea, el mayor daño que Satanás puede hacerte a ti es engañarte espiritualmente para que no tengas la protección de Jesucristo en tu vida. Si tu fe está puesta en alguien que no es Jesucristo, tu vida espiritual siempre va a ser un fracaso. Y cuando tu vida espiritual esté en fracaso, tu alma estará en fracaso, tu alma estará vulnerable. Así como las computadoras que son vulnerables a cualquier virus cuando no tienen un antivirus. Así sucede lo mismo con las personas cuando no tienen a Jesucristo. Son vulnerables a ser infectados por una bola de demonios. De tal manera que las personas se convierten en un cultivo de demonios, en un caldo de demonios, por no tener a Jesucristo como su único Señor y Salvador. Escucha a los predicadores, pero no hagas todo aquello que te dicen que va en contra de la palabra de Dios. Nunca creas o aceptes algo que no está escrito en la palabra de Dios. Nunca lo creas. Porque Satanás va a usar a unos seres más amados tuyos para poderte alejar a ti de Jesucristo. Hay dos objetivos que tiene Satanás. Número uno, que tú no tengas a Jesucristo en tu vida. Que no lo tengas como tu único Señor y Salvador. Satanás no quiere que tú tengas a Jesucristo como tu único Señor y Salvador. Ojo con lo que estoy diciendo.
Satanás se conforma con que Jesucristo, si va a estar en tu vida, que Jesucristo sea uno más del montón de opciones que Satanás ofrece para que tú te acerques a Dios. Es bien difícil entender esto, porque ya muchas personas tienen cauterizada su mente a lo que sus seres amados le inculcaron. A veces es bien difícil entender la verdad de Jesucristo. Pero lo cierto es que el único que pagó en la cruz del Calvario se llama Jesucristo. El único que dice Dios, no que estoy diciendo yo no soy el que estoy diciendo estas palabras, varones. El único que dice Dios que te puede dar a ti salvación y vida eterna se llama Jesucristo. Y está escrito que así dice Dios: de tal manera te ha amado Dios a ti, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Jesucristo, ¿en quién? En Jesucristo. No dijo que todo aquel que crea en la Virgen María o en el Santo X. Aquí dice la palabra de Dios, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda. No se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Jesucristo fue el único que pagó en la cruz. El único que en esa cruz dijo: yo pago por ti, por tus errores, por tus equivocaciones, por todos tus pecados. Jesucristo dice: yo aquí estoy pagando, me costó sangre, clavos en mis manos, en mis pies, azotado más de 40 veces, 39 veces, azotado, y no con látigos nada más, sino después de los látigos vinieron aquellos látigos de acero con puntas de uña de gato que entraban a la carne y molía cada vez que entraba al cuerpo de Jesucristo. Es el único que fue molido, el único que sintió el dolor por ti. Pago por ti. Es un pago que hizo Jesucristo por ti. El único que pagó en la cruz por ti se llama Jesucristo. Aunque Satanás venga y te salga con que: ay, es que su mamá sufrió mucho. Sí, plátano, Satanás, burro. Sí sufrió la mamá, pero el que recibió el castigo fue Jesucristo. Porque Satanás no se mete por el lado afectivo. Y por eso muchos se han alejado de Jesucristo y prefirieron seguir a la mamá de Jesucristo. Qué injusto es eso. Porque el que pagó fue Jesucristo. ¿Por qué seguir a la mamá si el que pagó y nos hizo libres se llama Jesucristo? El diablo me dice a mí: respeta, no juzgues, porque Satanás me quiere ver callado y que tú no conozcas la verdad. Pero yo no voy a respetar a Satanás sabiendo que tú te puedes perder en el infierno si yo respeto tus creencias. Yo te tengo que hablar a ti con la verdad. Porque si yo no te hablo a ti con la verdad, por respeto, te irás al infierno, pero con mucho respeto. Ahí estás con tu respeto en el infierno torturándote. ¿Te sirve de algo el respeto? Cuando en el infierno lo que tú más deseabas es que alguien te hubiera dicho que el único que pagó en la cruz se llamaba Jesucristo y nadie más. Es lo que yo vengo a predicarles a ustedes. Que Jesucristo
es el camino, la verdad y la vida. Y que nadie va a Dios Padre sino a través de Jesucristo. Y me despido en este momento de ustedes con una palabra de mi Señor Jesucristo, que dice: todo aquel que cree en mí, aunque esté muerto, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Si crees en Jesucristo, te tengo una buena noticia. El día que te mueras, ese no es el fin. Seguirás viviendo en la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ese es el mensaje que te traigo para este día.